las indicaciones son muy limitadas, pero a pesar de eso, el uso de estos compuestos ha aumentado bastante durante los últimos años en esta población en particular, y aquí pues les traigo como algunas cositas. Espérenme, voy a activar el puntero láser. Listo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en esta parte un análisis de los registros sanitarios nacionales de Dinamarca, que se hizo desde el periodo 2000 hasta el 2015, y ahí vio que se dispensaron una gran cantidad de prescripciones. Si mal no recuerdo, eran como alrededor de 200.000 o un poco más, a una gran cantidad de pacientes que estaban desde el nacimiento hasta los 17 años, y se dieron cuenta que el uso anual de los IVP en ese periodo había aumentado hasta 8 veces en la población pediátrica. En Irlanda se hizo pues como un estudio retrospectivo con la información nacional sobre el reembolso de fórmulas médicas, y se encontraron que la prescripción de los inhibidores de la bomba de protones había aumentado en los lactantes menores de 1 año, como pueden ver aquí, desde estos alrededor de 1.000 en el año 2009 hasta 2.763 en el año 2018, con una significancia estadística bastante importante. Y digamos que esto se ha observado también en otras tendencias en países de Europa, de Estados Unidos, que digamos que son los que más juiciosos son con respecto a la parte de los registros. Entonces, ¿qué más se ha visto? Que muchas de las prescripciones de estos IVP son off-label. Entonces, con frecuencia, y como vamos a ver ahorita, pues como con respecto a las indicaciones, se ha visto que se mandan para el reflujo gastroesofágico, para la dispepsia funcional, pacientes con tos crónica o asma que no está adecuadamente controlada, pero que no tienen otras comorbilidades, como que vamos haciendo, digamos, como todos estos... como todas estas pruebas terapéuticas. Y hay que saber que el uso de los IVP no es inocuo. Entonces, sí se ha visto que en los últimos años ha habido bastante evidencia que ha salido sobre todos los posibles efectos deleterios que podemos tener cuando los usamos de manera indiscriminada, y más cuando son crónicamente. Entonces, primero vamos a familiarizarnos con lo que son los IVP. Entonces, ¿qué es muy importante tener en cuenta? Aquí básicamente va a ser esta bomba, la dihidrogeniones potasio ATPasa, la responsable de la secreción de ácido por parte de las células parietales. Acá tenemos una célula parietal, y básicamente va a pasar cuando hay un estímulo de diferentes ligandos. Como pueden ver, entonces está la acetilcolina, también está la histamina, la gastrina, pues esta bomba básicamente lo que va a tener es 28 moléculas de cisteína, y 10 de ellas van a ser accesibles a la unión de los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, hablando directamente entonces de los IVP, tenemos entonces que son bases débiles y por ende requieren un cubrimiento entérico para que no sean destruidos por el ácido gástrico. Se van a absorber en el intestino en la forma inactiva, se van a metabolizar por el complejo enzimático citocromo P450, particularmente por los que ven ahí, la 2C19 y la 3A4, y ya después de eso, el IVP vuelve a la célula parietal para activarse en todo ese ambiente ácido. Entonces, básicamente lo que sucede es que se añaden 2 protones a cada lado de los grupos sulfonilo, pues que tienen estos medicamentos, en el anillo benzimidazol y el anillo de piridina, y se activa. Y ya cuando esté activado, va a suprimir precisamente toda la actividad de esta bomba, porque forma enlaces disulfuro con esas moléculas de cisteína que ya previamente les había comentado, y entonces pues ahí digamos que ya va a ejercer su acción. Entonces es muy importante tener en cuenta
que de estas que ya les había comentado que pueden ser como los estímulos, entonces la gastrina que se produce después de pues de tener una de las comidas es uno de los estimulantes más importantes para esta bomba. Entonces, por ese motivo, los inhibidores de la bomba de protones se deben tomar antes de la comida, en ayunas, con el estómago vacío, para que pueda ser absorbido cuando la bomba está más activa. O sea, para que pueda hacer todo ese proceso cuando esté más activa precisamente con el estímulo después de la comida. También debemos considerar pues, que existen variaciones en la unión a las moléculas de cisteína y eso modifica el tiempo de cada acción del IBP, no todas son iguales. Y pues básicamente lo que vamos a tener es eso, que no todas las bombas se bloquean con la primera dosis y eso puede ser importante porque alrededor de 3 días se puede demorar incluso el hecho de notar una mejoría, no con una pastilla de un IBP que yo me tome o que se tome mi paciente, ya vamos a notar inclusive pues la mejoría significativamente, sino que hay que darle tiempo para que se alcance un estado pues como de equilibrio estacionario. Entonces aquí, ¿qué IBPs vamos a tener disponibles? Esta información la tomé yo hace un año aproximadamente con distintas marcas que tenemos en el mercado nacional y que tienen su registro en INVIMA vigente. Es muy importante tener en cuenta que algunas de ellas están mezcladas con AINES. Entonces, para tener en cuenta pues que algunas de estas marcas, digamos que traen el AINE y el IBP de una vez en una misma molécula. Entonces, con respecto a los que más digamos que vamos a utilizar, omeprazol y esomeprazol, entonces aquí pues les traigo las dosis, realmente esto es más como una cuestión de que le tomen una fotico a esta tabla y que la lleven con ustedes para saber cómo vamos a dosificarla, realmente no es algo complicado. Y importante tener en cuenta pues con el esomeprazol que tenemos entonces la marca Nexium, que es el que nos trae el sobrecito granulado. Ya lansoprazol y pantoprazol realmente el pantoprazol ya lo tendríamos, es para pacientes más grandes, no para pacientes tan chiquis. Entonces, vamos a comenzar con las indicaciones para pediatría. Entonces, es importante tener en cuenta que están autorizados para utilizar en niños por encima de 1 año de edad. Sin embargo, vamos a ver que de manera off-label lo podemos utilizar pues en otros pacientes. Entonces, las que sí son indicaciones como tal son la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la esofagitis erosiva o la enfermedad ulceropéptica, la esofagitis eosinofílica y en la infección por Helicobacter pylori cuando yo quiera hacer mi tratamiento de erradicación. Entonces, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico se ha descrito que se puede realizar una prueba terapéutica más o menos de unas 4 a 8 semanas en niños que no responden a las medidas no farmacológicas que se hayan mencionado ya, el hecho de que no haya pues como una sobrealimentación, que siempre se ponga al chiqui como en una posición semisentada, pues como más o menos con unos 30 o 45 grados la cama, que no se empiece pues como a mecer de una manera muy brusca, intentar ponerlo también aparte de así un poquito lateral, como en lateral derecha para favorecer el vaciamiento, etc, etc. Y si eso no funciona, pues utilizamos el IBP. Con respecto a la esofagitis erosiva y la enfermedad ulceropéptica, pues se ha visto que puede resolver hasta un 89% de los casos hacia las 8 semanas de tratamiento y que también pues digamos que esto ocurre para ambas entidades. Con respecto a la esofagitis eosinofílica, entonces parece ser que los IBP lo que hacen es tener como un efecto inmunomodulador porque disminuye la expresión del perfil TH2 al bloquear la unión de STAT6 a la región promotora
del RNA mensajero, que es responsable de la producción de la eotaxina. Y entonces, pues básicamente eso lo que va a hacer es que va a bloquear, perdón, va a bloquear pues como toda esa parte de la activación, porque esta eotaxina va a ser muy importante pues como desde el punto de vista de las células epiteliales para llevar pues como a una expresión de todo este perfil inmunológico, y a pesar de eso, pues puede haber también incluso expresión de fibroblastos, y pues por eso puede que de pronto hayan unos pacientes en quienes la respuesta a los IVP no vaya a ser tan alta. Y básicamente en la parte del Helicobacter pylori hace que los esquemas de erradicación, al bajar el pH gástrico, perdón, al aumentar el pH gástrico, al volverlo más alcalino, disculpen, pues va a potenciar la actividad de esos antibióticos que están ahí. Y con respecto a los lactantes, ya que habíamos mencionado que no están pues están autorizados a partir de un año, pero teniendo en cuenta pues como las otras cosas, entonces sí y cuándo no. Entonces sí, cuando yo tenga una enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuando todas las otras medidas no farmacológicas, como ya lo había mencionado, hayan fallado, incluida la dieta de exclusión a la madre, cuando digamos estemos ante una sospecha de que exista una alergia a la proteína de la leche de vaca, pero no cuando hay regurgitación, cólico del lactante o irritabilidad sin otros síntomas. ¿Y cuál vamos a usar? Es omeprazol. No vamos a utilizar ninguno otro. Y con respecto a la regurgitación, recordemos pues como cuáles son las diferencias entre la regurgitación y el vómito. En la regurgitación simplemente es como ese poquitico que sale y que realmente son los famosos vomitadores felices, que básicamente son niños que están creciendo bien, que se ven bien, que no tienen ningún otro síntoma, sino que simplemente regurgitan, pues porque digamos que fisiológicamente, pues eso es lo que va a suceder. Ya en la enfermedad por reflujo es porque ya algo más está comprometido. Y ahorita, entonces, precisamente hablando de los usos off-label, entonces, como habíamos visto ya, pues hay muchísimos pacientes que traen pues que por indicaciones off-label están tomando IVPs. Entonces, hay un estudio observacional de hace muchísimo tiempo, que es este, pues muchísimo tiempo, pues, pero porque fue durante 20 años que se hizo, o sea, se inició hace mucho tiempo, pero realmente la publicación es reciente, y donde se vio que eh, poco más de la mitad de las prescripciones de IVP en la edad pediátrica precisamente eran off-label. Entonces, lo que tenemos entonces es el reflujo gastroesofágico, y es básicamente muy frecuente observar que en estos pacientes, como ya les había mencionado, eh, se los mandan porque están regurgitando, pero en realidad son regurgitadores felices. Entonces, en estos pacientes no está indicado para nada hacer absolutamente nada más, solamente unas recomendaciones y explicarle a los padres que por la fisiología de los niños, esto puede llegar a suceder, y que no es problemático desde que sea un niño que esté creciendo bien, que se vea bien y que no tenga ningún otro síntoma. Con respecto a la tos crónica, o sea, no está, es un uso muy común, pero no está indicado a menos que exista realmente un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, y no ha demostrado en pacientes que tengan, digamos, asma, que eso disminuya los episodios de tos o de broncoobstrucción, las crisis como tal. Entonces, en estos pacientes, pues digamos que no porque sea un paciente que de su asma no esté controlado, pero no tiene nada que me esté indicando a mí que tengo una enfermedad por reflujo gastroesofágico, entonces vamos a darle a ver si se nos controla mejor ese asma. Realmente no. Con respecto a la profilaxis para las úlceras, entonces, básicamente lo que queremos evitar con el uso son las úlceras por estrés, especialmente en pacientes que son admitidos en estas unidades de alta dependencia, ya sea pues porque están como tal en el estrés de la UCI, por quemaduras, que son las de Curling, y por trauma craneoencefálico, que serían las de Cushing.
Y en pacientes con talasemia, pues hay un estudio por allá que demostró que los IVP podrían ser beneficiosos para reducir los niveles de ferritina en estos pacientes, pero nuevamente es un uso off-label y de todas maneras la talasemia no es una enfermedad, digamos, frecuente en nuestro medio. Entonces, ya sabiendo cuáles tenemos, cuáles son las indicaciones puntuales y las off-label, ahora sí vamos a hablar de seguridad en población pediátrica, porque es que básicamente lo que tenemos es que son medicamentos que se toman muy a la ligera y pues eso no debería ser de ese modo. Entonces, vamos a hablar primero de la microbiota. Entonces, básicamente, con la microbiota, pues sabemos que es esa flora que va a estar ahí influenciada por distintos factores y entre ellas pues tenemos muchísimos. Entonces, ¿cuál fue la vía del nacimiento? ¿Cuál es la inmunidad de los hospederos? Si nos estamos exponiendo a medicamentos, ¿cuál es nuestra dieta? Etc, etc. Y lo que se hizo pues en este estudio, primero que les traigo, es que se evaluaron como alrededor de 1.800 pacientes y ahí se dieron cuenta que 200 aproximadamente utilizaban IVPs y que esos pacientes lo que pasaba es que presentaban una disminución en la diversidad de esa microbiota y que aumentaban todo lo que eran las cepas de Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus y E. coli. Y ya después hicieron por allá otro pequeño estudio prospectivo eh, en el que siguieron, pues este fue realizado en adultos, pero lo que vieron es que en 12 semanas esos pacientes, a las 4 semanas, básicamente, perdón, pues los seguían y los miraban a las 4, 8 y 12 semanas y no vieron que hubiera como esos cambios en la microbiota como tal, en la diversidad, pero sí notaban que había un aumento nuevamente de Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus y Micrococcus, y que estas especies estaban frecuentemente relacionadas con una coinfección por Clostridium difícil y que también había sobrecrecimiento bacteriano y que por ende, pues digamos, esto todo me podía llevar a una sintomatología bastante importante en esos pacientes. Y pues lo que sí se ha visto es que también el uso de IVP de manera indiscriminada podría aumentar el desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal, eh, también como por el mismo influjo que tiene este sobre la microbiota y como lo pueden ver aquí, hasta 3.6 veces más. Y ya pasándonos entonces de qué hace con la microbiota, pasándonos a, bueno, cuál es como la parte más importante desde el punto de vista infeccioso. Entonces, sí se ha visto que la disminución de la acidez gástrica facilita que tanto bacterias como virus permanezcan ahí viables, digamos, en el medio, y que la infección que más se discute es la de Clostridium difficile, y que pues por este motivo en el año 2012 la FDA publicó un anuncio de seguridad que decía, este es un riesgo, téngalo en cuenta, no tome tan a la ligera esta situación. Y pues ya con respecto a qué estudios pues como que se han realizado, pues entonces tenemos aquí pues en 2017, que básicamente lo que dicen es que sí está importante el riesgo de infección por Clostridium difficile, como lo pueden ver ahí, pero además de eso, también podemos estar susceptibles a infecciones por otros agentes, como Salmonella y Campylobacter, como lo pueden ver ahí, y norovirus. Y pues incluso pues en algunos estudios pues también como que lo que nos llaman es a regular un poquito a tener como conjuntos el IVP con el antibiótico, porque como pueden ver ahí, mucho más riesgo de que toda esa microbiota se altere, de que Clostridium difficile pueda estar más por ahí, entonces como para que lo tengamos siempre presente. Y bueno, ya pues teniendo en cuenta otros aspectos infecciosos como
enterocolitis necrotizante o procesos neumónicos en los niños, la evidencia no ha sido consistente, hay unos que dicen que sigue y unos que dicen que no, entonces digamos que con estos pues no tenemos como tanta seguridad, pero en lo otro sí. Listo, otra cosa que nos interesa bastante en nuestros pacientes es la parte de la densidad mineral ósea. Entonces, lo que sí tenemos es que los pacientes menores de 18 años realmente no presentan un riesgo estadísticamente significativo de fractura, pero sí se ha visto que por encima de los 18 años sí puede llegar a suceder. Entonces, pues yo sé que en este momento estamos hablando de pediatría, pero esto no está de más para todos aquellos que también serán médicos generales o que tratarán en algún momento con adultos, que aquí estamos hablando de niños, pero realmente no deberíamos mandar IVPs de manera indiscriminada y de manera crónica a nuestros pacientes, porque sí, hay efectos secundarios que hay que mirar y que pues es importante pues como tenerlo en cuenta. Y básicamente aquí les traje pues como estos, que también hay otro estudio que ve que los niños eh, que tienen tratamiento con IEPs antes de un año de edad presentan más riesgo de fractura, estadísticamente significativo, y como pueden ver ahí, pues estamos hablando de niños de antes de un año, entonces para todos esos niños que están regurgitando y que son regurgitadores felices y que como a la mamá le preocupa tanto o a la familia le preocupa tanto, y el problema es que nosotros no somos, digamos, no hemos desarrollado esa capacidad de entretener a los padres o a la familia mientras el niño simplemente crece en su proceso normal, pues resultarán con un IVP y pues todo esto va a tener, digamos, sus repercusiones. Y básicamente los mecanismos que se han propuesto es la disminución de la ionización de calcio, que va a impedir la absorción y que se inhiba pues la función como tal de los osteoclastos, entonces no va a haber también ese proceso de resorción ósea que también es importante para toda esa parte de la remodelación, y pues digamos que por ese lado lo tendríamos. Por otro lado, todo lo que son las reacciones de hipersensibilidad, entonces nuevamente estos son más estudios en adultos, para que incluyan niños en estos estudios a veces es complejo. Sí se han descrito pues que pueden haber reacciones tanto inmediatas como retardadas, pero pues sí se realizó una revisión por allá en el 2013 en el que miraron que hasta el 86% de los casos presentaron una reacción mediada por IgE, y pues lo más importante es que de lo poco que tenemos en niños sobre anafilaxia, pues realmente solamente tenemos como un caso por allá como en un adolescente, si mal no me acuerdo, sí, así velo, acá está, un caso en un adolescente de 14 años, mientras que más o menos hay como unos 5 casos reportados por allá en adultos. Y con respecto a las otras reacciones de hipersensibilidad retardadas, realmente no tenemos reportes, aunque sí, pues, tenemos en pacientes adultos, pues, que pueda haber toxicodermias tipo síndrome de Stevens-Johnson o necrolisis epidérmica tóxica y el síndrome de Rett, pero pues digamos que no ha sido pues como una problemática en nuestros pacientes, no lo tenemos como reportado. Con respecto al desarrollo de enfermedades alérgicas, entonces, lo que se ha propuesto es que cuando aumenta, digamos, esa permeabilidad de la mucosa, hay cambios también en la microbiota gastrointestinal que ya los hablamos, y que hay una disminución pues como de la parte de la digestión de los alimentos, pues como por el mismo uso de los IVP, entonces eso me puede llevar a alergias precisamente porque digamos que todos estos antígenos van a quedar muy intactos eh, porque no se activan esas proteasas en ese ambiente que no está tan ácido, y eso puede hacer que sean identificados más fácilmente por el sistema inmune. Entonces, con respecto a los estudios, ¿qué es lo que tenemos? Que los niños que reciben IVP tienen más probabilidad de desarrollar alergia alimentaria o a medicamentos, también pueden presentar anafilaxia, pueden presentar rinitis alérgica y asma alérgica, de acuerdo pues como a este estudio del año 2018. Y
ya después se hizo un metaanálisis, que es este que les traigo acá, en el que observaron que un aumento del riesgo que había un aumento del riesgo de asma en la infancia en los hijos de madres que utilizaron IVP durante la gestación, y pues digamos que ellos básicamente lo que proponen es que pueda haber un viraje de perfil a un TH2 que se favorezca, digamos, todo este tipo de situaciones. Y con respecto a la función del sistema inmune como tal, entonces lo que tenemos es que no existen pues como estudios realmente que evalúen como cuál es ese mecanismo directo por la que se altere pues como toda esa parte inmune en la población pediátrica específicamente, pero digamos que sí se han descrito pues que pueden haber unos efectos en la parte de la inmunidad tanto innata como adaptativa. Entonces con los neutrófilos, entonces se ha identificado que puede haber una reducción, una disminución de varias funciones, como son la actividad bactericida, la interacción con el endotelio, la inducción de la apoptosis, toda esa parte de la respuesta frente al lipopolisacárido bacteriano, la función fagolisosómica y el estallido respiratorio. Y básicamente es porque hay pues esta parte de la interacción con el endotelio y juegan un papel muy importante en lo de que hay menos expresión de las moléculas de adhesión. Con respecto a las células NK, se ha visto que puede haber una disminución de esa actividad citotóxica y que eso podría ser dosis dependiente, como nos lo plantea pues este autor, que incluso pues es bastante, digamos, eh, viejito, por así decirlo, pues como el estudio, y básicamente es que eso lo vieron con un estudio in vitro que hicieron por allá con lansoprazol, entonces como tener en cuenta también esa situación. Con respecto a los linfocitos T, se ha descrito que puede haber alteración en la función citotóxica también, y eso favorece que haya una supresión de la inmunovigilancia. Entonces, cuando esto sucede, eso puede favorecer infecciones y lo que ya habíamos mencionado, pues como anteriormente en unas diapositivas antes. Y pues se ha descrito también en este pues estudio más o menos de unos 25 pacientes adultos que tenían una nefritis intersticial aguda por omeprazol, vieron que en las biopsias había una predominio de inflamación TH17 y TH1 en esos pacientes. Básicamente es que hay respuesta inflamatoria mediada por células. Listo, chicos. Realmente era una revisión muy cortica. Me interesaba más pues como que se llevaran como esta parte de todo lo que es como eh, el abrebocas de los IVPs, de que nos quitemos de la mente que es que ese medicamento lo seguimos prescribiendo forever and ever y no nos ponemos a pensar si tiene una buena indicación, si es el que debo usar, si es la dosis que debo usar, cuánto tiempo lo lleva tomando, qué efectos adversos pueden suceder, qué recomendaciones le tengo que dar a mis pacientes. Entonces es muy importante que realmente nos familiaricemos con esos medicamentos que mandamos, digamos, de manera muy, como con la inercia, entonces para que la tengamos pues como muy presente. No sé si hayan de pronto dudas o preguntas. Doctora, en el chat no tenemos ninguna por el momento. Listo, chicos. Entonces, de pronto, si no hay preguntas, para que demos por finalizada la reunión, cualquier cosita, ya saben que me pueden contactar, me pueden escribir. Y nada, que pasen una muy bonita noche. Muchas gracias, doctora, y a los chicos por la participación. Hasta luego.